Tu código da asco. Vale, igual me he pasado y no da asco, pero puede mejorar. No te preocupes, a mí me pasaba también. Había un enemigo que me perseguía, al que podía ganar haciendo pequeñas cosas y de esta manera mejorar la calidad de mi código, pero no sabía qué era. Por eso hoy voy a enseñarte qué es ese enemigo, por qué está haciendo que tu código dé asco y de regalo descubrirás 3 formas bastante sencillitas para derrotarlo. Si estás empezando a programar, tienes un enemigo. Ese enemigo nos acecha cada vez que picamos código. A pesar de esto, al principio ni siquiera sabemos que está ahí y ni siquiera sabemos cómo vencerlo, aunque es lo que estropea nuestro código. Y no es porque te lo diga yo, sino porque es lo que le pasó a Clara. Clara es una programadora con 2 años de experiencia. Una programadora triste y frustrada al intentar hacer su primera tarea en un nuevo trabajo. Durante su primera semana en un nuevo trabajo que le hacía mucha ilusión, Clara se dispuso a resolver una tarea pequeñita para ir cogiendo tracción. La leyó, la pensó y fue al código. Hizo un par de cambios y creyó que ya la tenía. Probó y no funcionaba. Estuvo así durante 2 horas y al final decidió pedir ayuda a un compañero. Después de 1 hora de llamada ya sabía dónde tenía que tocar y qué era lo que le estaba fallando. Hizo los cambios en unos 30 minutos y volvió a probar. Ahora la tarea sí que funcionaba, pero había generado un bug como side effects que le llevó 3 horas solventar. Clara estaba asqueada y solo era su primer día en el nuevo trabajo. Y todo porque estaba siendo atacada por el enemigo. Nuestro enemigo, la complejidad. La complejidad del código que estaba creando. ¿Pero qué es la complejidad, Jesús? Sobre complejidad en el software se ha escrito muchísimo, así que es probable que encuentres una gran cantidad de definiciones en internet. Algunas incluso con obtusos tecnicismos y bastante fórmula matemática. Hoy vamos a dejar esto de lado y vamos a utilizar la definición que se da en el libro de A Philosophy of Software Design, libro que ha inspirado este vídeo y al que te recomiendo que le eches un vistazo. Tienes el enlace en la descripción. Cuando hablamos de complejidad, al menos en lo que respecta a este vídeo, vamos a hablar de todo aquello relacionado con la estructura del sistema que estamos montando que lo hacen difícil de entender o de modificar. Vamos, que un sistema complejo será aquel en el que, por ejemplo, hacer cualquier mínimo cambio sea un infierno, porque nos lleva un montón de esfuerzo, o aquel en el que para hacer cualquier pequeña cosita no tenemos nada claro dónde tenemos que tocar. Vale, Jesús, ya lo tengo claro, pero ¿por qué tiene que preocuparme esto? Controlar la complejidad en tu código debería importarte, y debería importarte mucho. ¿Por qué? Primero, por tu propia salud mental. A nadie le gusta trabajar en una base de código en la que no entiende absolutamente nada, en la que encontrar de dónde vienen los errores es un absoluto infierno y en la que tienes que luchar cada día con producto para no meter determinadas features porque sabes que implementar eso puede acabar con tu vida. Si trabajas en un sistema con mucha complejidad es posible que pierdas muchísimo tiempo con hacer cualquier cosa, por mínimo que sea. Seguramente si haces un cambio en este tipo de sistemas acabarás generando una serie de side effects que detectarás cuando alguien reporte un bug o directamente cuando algo empiece a fallar y no sepas por qué, lo que acabará repercutiendo en una menor productividad y en una pérdida de dinero, ya sea que trabajes por tu cuenta o para tu empresa. En cambio, si trabajas en sistemas simples, vas a poder hacer cambios con mucho menos esfuerzo, lo que se traducirá en menor frustración y menor estrés. Además, vas a poder identificar y parar problemas antes de que estos se produzcan. Y si entiendes correctamente el concepto, cuando tengas varias opciones sobre cómo implementar una cosa, vas a poder coger la que aporte el mínimo de complejidad al sistema. Por ejemplo, si puedes implementar un endpoint con una solución que funcione ahora, solvente el problema y ya, versus una solución que resuelva un problema más general y que permita que el sistema escale sin una inversión de tiempo futura muchísimo mayor, teniendo en mente lo que vamos a aprender hoy, acabarás eligiendo la mejor opción para la salud en términos de complejidad de todo el sistema, lo que repercutirá en una mayor calidad de esa pieza de software que vas a crear. Y será algo que se te agradezca, ya sea que tú en el futuro tengas que expandir ese sistema o por parte de los compañeros que realicen esa expansión sobre lo que tú has montado. Porque sí, la complejidad es culpa tuya. No aparece en el código por arte de magia, sino que es el resultado de las decisiones que tomamos. Cada vez que tocamos el código vamos a añadir nueva complejidad. El software, por su pura naturaleza, tiende a la entropía, así que es nuestra propia responsabilidad que, sabiendo esto, cada decisión que tomemos aporte el mínimo de complejidad y haga esa base de código lo más entendible y expansible posible. Habrá veces, por supuesto, que esto no sea posible. ¿En un mundo idílico? Sí, claro. Pero quizás tú tengas una deadline súper ajustada
Y entonces quizás tengas que tomar una decisión para salir del paso y después lidiar con esa deuda que estás dejando ahí. O igual estás en una empresa en la que la complejidad no importa, porque se está construyendo únicamente un software de la manera más rápida posible para poder validar una idea, y después ese software se tirará y se empezará a hacer la idea de verdad. Así que lo único que importa es construir rápido y ya. Pero, si se nos permite, siempre debemos velar porque la complejidad vaya a lo mínimo posible. Esto no suele ser fácil. Muchas veces la pereza o nuestra propia inexperiencia hará que añadamos complejidad al sistema. Tú puedes querer, por ejemplo, que lo que has implementado está perfecto, ya que lo has hecho con lo que sabes, pero la realidad es que se puede implementar de muchas mejor manera, pero claro, no lo sabes. O igual te da pereza porque estás harto de la tarea que tienes entre manos y lo único que quieres es subir el código y olvidarte. De lo que debemos darnos cuenta es que esto no es algo que aparezca de un día para otro de manera enorme, sino que son pequeños mini errores que se van acumulando uno tras otro. Una decisión que tú tomes que sea pequeñita y que aumente el acoplamiento del código para salir del paso quizás no está mal, pero unida a otra y otra hace que sean 100 decisiones y que el código se acabe convirtiendo en un auténtico infierno. Y lo peor es que cuanto más complejo sea un sistema, más probable es que su complejidad siga aumentando, cumpliendo así la historia de las ventanas rotas de las que te hablé en este otro vídeo y que te recomiendo que vayas a ver. Los culpables, de una manera u otra, somos nosotros. Somos responsables y culpables de la complejidad del código que estamos creando. Todo aquello que hagamos que aumente la dependencia de nuestro código o lo ofusque de cualquier manera aumentará su complejidad. Por suerte para nosotros, tenemos manera de reducirlas y hacer que nuestro código brille. Aunque te aviso que lo que te voy a mostrar es tan solo un 1% de todo lo que hay escrito. Entenderlo y dominarlo para poder ponerlo en práctica de una manera correcta te llevará muchas horas de práctica y estudio. Y si es posible, te recomiendo que expandas este conocimiento realizando la lectura del libro que ha inspirado este vídeo que te comenté al principio. Por ejemplo, nuestro código puede mejorar mucho si pensamos con la mentalidad adecuada. Una manera de reducir la complejidad del código viene antes de picar ese código teniendo la mentalidad correcta. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, empezando a comprender ya que la complejidad afecta mucho más a la persona que lo lee que a la persona que escribe el código. Cuando tú estás resolviendo un problema, lo tienes todo. Tienes el contexto, tienes la definición de la tarea, tienes las ideas en tu cabeza que hacen que programes de esa determinada manera, lo tienes todo. Por lo tanto, la solución que implementes puede parecerte súper clara y súper sencilla. Pero es que ese código no es para ti. Ese código se va a quedar en la base de código y en un futuro va a ser entendido y expandido por otras personas e incluso puede que por ti mismo dentro de unos meses, cuando ya no te acuerdes ni de la definición, ni de por qué hiciste lo que hiciste, ni tengas el contexto. Vamos, que prácticamente serás otra persona. Y en ese momento es posible que aquello que leas no te parezca tan fácil como cuando lo escribiste. Tu trabajo como desarrollador, si quieres reducir al mínimo la complejidad, no es escribir un código con el que tú estés cómodo, sino escribir un código con el que el resto de personas estén cómodos. Ten esto en cuenta cuando elijas nombres, cuando pienses en cómo separar los módulos o básicamente cuando tomes cualquier decisión. Si quieres ponerlo en práctica, puedes probarlo haciendo uso de alguno de los proyectos que Codecrafter pone a nuestra disposición, como por ejemplo construir tu propio Redis, que además es gratis este mes. Y si te interesa alguno de los otros proyectos y utilizas mi enlace de afiliado, estarás obteniendo un 40% de descuento y además apoyando al canal. De manera resumida, tener la mentalidad adecuada antes de afrontar una tarea hará que tomemos mejores decisiones y que se reduzca la complejidad de lo que estemos creando. Si tienes la mentalidad de resolver el problema lo más rápido posible, es probable que la solución que implementes no escale muy bien o no quede muy cohesionada con la base de código ya existente. O si queremos hacerlo todo lo más óptimo posible, probablemente invirtamos 10 horas resolviendo una tarea muy pequeña y hayamos perdido demasiado tiempo. Es el clásico debate de Strategic versus Tactical Programming. Las buenas decisiones no van a llegar por arte de magia, sino porque tengas una mentalidad adecuada y formada. Por ejemplo, enfocar en la mayoría de ocasiones el problema a resolver de una manera estratégica, viéndolo como parte de un problema más grande que es realmente el que vas a resolver, te permitirá crear una solución escalable con lo que ese código sea mucho más escalable y expansible de manera más sencilla, haciendo de esta manera que aquello que has añadido tenga una complejidad mínima. O mejor dicho, hayas evitado añadir más complejidad de la cuenta. Aunque todo se irá al traste si no sabemos dividir. Separar correctamente los componentes será fundamental si quieres llegar a ser un buen programador. No podemos escribir toda la aplicación en un solo archivo. No podemos tener archivos de 500 líneas que hagan 1000 cosas cada uno. Y no podemos tener funciones que hagan 5, 6 o 7 cosas distintas. No. Todo eso hay que dejarlo atrás. Porque todo eso se traduce en un aumento de la complejidad. Separar las responsabilidades correctamente es algo que tendrás que dominar si quieres llevar al mínimo la complejidad en tu proyecto. En términos de implementación, esto se traduce en hacer clases pequeñas, en utilizar las abstracciones adecuadamente, en dividir las responsabilidades en distintos archivos, en que nuestras funciones no hagan más de una cosa, etcétera.
Dominar el principio de responsabilidad única que te expliqué usando Minecraft en este vídeo de aquí y que te recomiendo que vayas a ver será fundamental y una muy buena base de la que partir para llegar a dominar esto. Tu código debería ser modular, con muchos módulos profundos en vez de módulos muy anchos, reduciendo lo máximo posible el acoplamiento y separando las responsabilidades de la manera correcta. Aunque, por supuesto, esto no va a ser siempre igual, así que será fundamental que piense. Este es el tip más difícil de los tres, pero también es el tip que hará que tu código pase de estar bien a ser increíble. Es el tip que yo todavía no he dominado y que requiere mucha práctica y mucha reflexión. Si queremos ser capaces de llevar la complejidad a lo mínimo, tenemos que pensar. Y con esto no me refiero a que tengas una buena mentalidad o que pienses antes de picar el código, sino que en todo momento apliques el pensamiento crítico. En el software rara vez algo es blanco o negro, y por mucho que yo te diga aquí que tus funciones deberían hacer solamente una cosa, o que afrontar los problemas de una manera estratégica será lo más óptimo, en el 99% de los casos, habrá momentos en los que te encuentres con excepciones. Y si no piensas, no vas a saber resolverlos correctamente. Te cuento una historia personal para que lo entiendas mejor. Yo intento evitar la duplicidad del código lo máximo posible. A su vez, intento mejorar la legibilidad del código que escribo en lo máximo posible. Por esto, en el momento que veo algo que se puede extraer a una función independiente, o que puedo utilizar una variable auxiliar para mejorar la legibilidad, lo hago. Esto suele funcionar. Pero también he tenido casos en los que he subido la pull request y mis compañeros, de manera muy acertada, me han indicado que igual esa función que he sacado es demasiado pequeña. O que igual esa variable auxiliar lía más que aporta. Que a su vez también, y esto puede ser un poco preferencia personal, es mejor que mi función tenga 3 o 4 líneas más en el mismo cuerpo que tener que estar haciendo scroll arriba y abajo todo el rato. Porque al final esto se reduce en una mayor carga cognitiva para el usuario que está leyendo el código y por tanto en mayor complejidad. Otro ejemplo es que en mi empresa tenemos funciones como get or create. Si encuentra la entidad te la devuelve y si no, la crea. A priori puede parecerte que esta función hace dos cosas independientes y que es una mala práctica de lo que te he dicho antes. Pero la realidad es que saltarnos esta norma, entre comillas, hace que podamos crear una función que hemos utilizado solamente en un par de ocasiones y que nos viene genial. Que como se utiliza tan poco, no merece la pena invertirle mucho más tiempo en refactorizarla y sacar el comportamiento a un componente que se una con otro y en dedicarle más, porque con lo que hace ya está bien para la complejidad que añade. Y como esos dos, hay muchísimos otros casos que te irás encontrando con experiencia y trabajo. Porque por mucho que yo te explique y te saque 1000 ejemplos, al final la experiencia va a ser lo que te curta. Pero si nosotros pensamos en todo momento, fijamos un buen pensamiento crítico y analizamos las situaciones que nos vamos encontrando mientras programamos en vez de ir para adelante sin más, es muy probable que podamos detectar estas situaciones antes de que ocurran o antes de que nos la digan en una pull request y seamos capaces de tomar una mejor decisión reduciendo de esta manera la complejidad de nuestro código. Si te ha gustado no olvides compartirlo, darle like, suscribirte y dejarme tu opinión en los comentarios, que es un simple gesto pero me ayudas un montón. Además, aunque ya te lo he mencionado, algo que te va a ayudar muchísimo a reducir la complejidad de tu código es conocer de primera mano los principios SOLID. Si no sabes lo que es, no te preocupes porque te los explico utilizando Minecraft. Haz clic al vídeo que te está apareciendo por pantalla porque te va a encantar. Sin más, no tengo más tiempo, gracias por otro vídeo, aquí conmigo, te veo la semana que viene.